Si hay un tema no solo de moda, urgente y coyuntural en este momento, sino sobre todo importante, porque marcará la ruta económica 2025, es la definición del salario mínimo. Y estamos precisamente, Juan, en la ejecución del cronograma o para que se logre un acuerdo en la mesa tripartita o para que le quede al gobierno vía decreto, que seguramente será el 30 de diciembre y que tal vez, dicen algunos, se decantará por una cifra de 2 dígitos, aunque usted no cree. Yo no creo, Felipe, pero es el tema de moda, es el tema de moda. Y hoy nos vamos a tomar un café con alguien que ha sido protagonista de ese proceso a nombre de las pequeñas empresas de nuestro departamento y de nuestro país. Porque, Felipe, ese tema de fijar eso influye, eso hablo yo del salario, ese monto que incrementará el salario mínimo, pega con todo, pega con peajes, pega con matrículas, pega con aumentos de la productividad, familiar, con canasta familiar, con el precio de todo. Un café con el presidente ejecutivo nacional de ACOPI, Rodolfo Correa Vargas. Salud. Doctor Rodolfo, bienvenido, hombre, a un café con. Se ha robado usted el show, ha sido muy polémico, ha desatado unos debates nacionales muy interesantes, primera plana en los medios nacionales con esta definición del salario mínimo, que suponemos esa mesa de concertación tiene mucho menos que de concertación, es decir, por lo menos de una amplia discusión. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Salud. Salud, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Hombre, nosotros cuando llegamos a COPI, Felipe, nos hicimos un propósito y era devolverle el gremio al país. Porque este país le estaba haciendo falta la voz de ACOPI, la voz del micro, pequeño y mediano empresario, sobre todo porque ese sector de la economía constituye el 99.5% del tejido empresarial del país. ¿Cómo así? O sea, enorme. No son las grandes, sino al contrario. No, imagínese usted. En Colombia hay registradas 1.700.000 empresas. Sí, señor. Y de esas el 99.5 son micro, pequeñas y medianas. Y el 95% son microempresas. Claro. Es decir, quienes dinamizan la economía son los pequeños. Son los pequeños. Y esos pequeños son responsables del 72% del empleo formal de Colombia. Hablamos de empresarios que tienen menos de 10 trabajadores, ¿o no? Menos de 10 trabajadores. Por eso era tan importante que la voz de ACOPI estuviera presente y vigente en esta discusión, porque ellos son los que en últimas van a tener que asumir los costos del incremento. Entonces, dígame usted, ¿cómo voy a llegar yo a quedarme callado en esa mesa a decir que se haga lo que digan otros sectores de la economía cuando nosotros representamos la inmensa mayoría? Le vamos a contar usted por qué desató el debate y la polémica nacional. Caneca, bienvenido, hombre. ¿Qué tiene para el doctor Correa, para el presidente ACOPI? Viene Rodolfo Correa para que bien le escuchemos. Hablar muy bien de salarios, que es lo que aquí no tenemos. ¡Ole! Ni el mínimo, hombre, ni el mínimo. Presidente, y entonces usted se juega cuando empieza el proceso, al inicio del proceso, con una cifra, 5,2%. Y eso suponemos, no sé si el término es ofendió o por lo menos alertó a los dirigentes gremiales. Pero ¿cuál era el propósito de esa cifra pegada a la inflación? ¿O era por ponerle un piso a la negociación? Exacto, ¿de dónde sale ese 5%? Porque además los sindicatos, la CUT, la CGT y los demás, los de pensiones, pusieron el techo del 12%. ¿Por qué ese 5.2? ¿De dónde sale? Nosotros dijimos, vea, para empezar a discutir, somos conscientes de que los pequeños empresarios de Colombia nos queda muy fácil venir aquí a tirar cualquier cifra y a especular, pero realmente nuestra situación implica que no estamos en condiciones de pagar más de la inflación, de aumentar más de la inflación. Entonces, el juego es la inflación, 5.2. 5.2. ¿Por qué? Sí, exacto. Porque resulta que nuestro equipo económico de ACOPI llegó a la conclusión de que cada punto adicional a la inflación le iba a costar a los pequeños empresarios de Colombia 48.000 millones de pesos. Es decir, si es 6.2 son 48.000. Si es 5.2, de ahí para arriba cada punto vale 48.000 millones. ¿Y hay colchón? ¿Hay forma de moverse entre 1 o 2 puntos más? Por si los otros gremios, la ANDI, FENALCO, Asobancaria y los demás que participan, se juegan por una cifra entre el 6, el 7, el 8. Sí, yo creo que nosotros podemos hacer el esfuerzo.
y podemos negociar, porque pues de eso se trata una negociación. Digamos que cuando llegamos a la conversación, nosotros pusimos una cifra sobre la mesa, porque eso es, Felipe, como si uno fuera a vender el carro y entonces le dice el comprador, bueno, ¿cuánto está pidiendo? Y yo le digo, no le voy a decir la cifra. No hay punto de negociación. Uno tiene que poner los números sobre la mesa, las cartas sobre la mesa y en virtud de ello ver si hay o no hay acuerdo. Esa es la lógica, pues. Claro. La lógica elemental, ¿no? Sí. Además, digamos que yo tuve la fortuna de hacer un curso con un profesor de la Universidad de Harvard, que es Robert Fisher, sobre negociación. Y uno de los elementos claves que aprendí con este gran autor es que hay que poner los intereses sobre la mesa. Bueno, y hablando de poner los intereses sobre la mesa, ¿cuál es el interés del gobierno? ¿El gobierno en esa mesa qué dice? ¿Es silencioso o se casa con un número? Hoy hemos visto en medios y toda esta semana, de aquí al 30, me imagino que el presidente siempre pronunciará, y a pesar que tiene un delegado en la mesa, se pronunciará aparte. ¿Cuál es el interés del gobierno? ¿Estar arriba en esa, para algunos, desafortunada cifra de los 12. Del 12, o opinar estar en un lugar intermedio? ¿Cómo lo ve? Bueno, digamos que la vocería del gobierno en la mesa la tiene el Ministerio de Trabajo. La ministra. Pero como él opina por Twitter. Lo que pasa es que es muy difícil ser juez y parte, porque el primer propósito de la ministra es que haya una concertación. Entonces, digamos que se puso en una situación no sencilla la ministra. Creo que lo dice públicamente, ha venido haciendo bien las cosas. Es una prueba seria, equilibrada, prudente, ejecutiva y práctica. Ahora, ciertamente, además de esa labor, el gobierno en pleno, como usted muy bien lo dice, tiene un interés. Este es un gobierno de izquierda. Y creo que, de acuerdo a la tendencia ideológica del gobierno, pues habrá unas preferencias, que es sano en la democracia. También para que seamos claros, es sano en la democracia. Ahora, un gobierno de izquierda, su prioridad serán los trabajadores. Nosotros, como gremio empresarial, fuimos claros en decir que nuestro interés no es perjudicar al trabajador, que nosotros estábamos dispuestos a iniciar una negociación sobre la idea de que no se trata de ellos o nosotros, sino ellos y nosotros. En Colombia, desafortunadamente, parece que se perdió de moda el racionalismo kantiano, pero yo soy un hombre de filosofía kantiana. Creo en la razón como principal herramienta para la solución de las diferencias. Eso es lo que le hemos puesto sobre la mesa y hemos insistido en que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y a ceder, esa es la palabra. porque eso es negociar. Así es. Rodolfo, precisamente el ciudadano a pie, digamos el empleado, ¿cómo ha tomado, digamos, estas propuestas? ¿Está consciente de que no se debió aumentar grandemente? ¿O cuál ha sido como la percepción de Acopi, de ustedes en general? Hombre, es que la gente no es boba, la gente sabe que hay un gran componente de ilusión en este aumento y que aquí puede producirse el efecto boomerang. Si usted llega y lo tira muy duro y aumenta mucho, eso se le devuelve y le corta la cabeza. Porque atado al salario mínimo está el aumento de... ¿En qué se transportan la mayoría de los trabajadores? Transporte público, correcto. Sube el transporte público. Claro. Los que más o menos tienen una posibilidad, ¿en qué andan? En moto. Así es, sube el SOAT. Exacto. Adicionalmente suben los peajes. La gasolina. Sube la gasolina, los servicios públicos. Entonces, ¿qué gana uno subiéndole a esto 12, 14, 15, 20 puntos? Si conforme sube el salario, se multiplica el valor de los precios de los productos. Una falsa ilusión, entonces. Pero contrario a eso, uno podría pensar, si uno sube el salario el 5.2, que es solo como el límite al 31 de diciembre, uno diría, oiga, hay un montón de esos temas que dijiste que suben y no son iguales. Por ejemplo, peaje para subir el 10%. De entrada, la ministra de Transporte dijo, subo ahorita y en enero vuelvo y subo 10%. Y eso genera un montón de especulaciones en el mercado. Entonces, ese 5.2 está muy pegado de lo que fue la inflación al año 2024, pero ya uno entra colgado, porque el siguiente año... El poder adquisitivo de ese 5.2. Exacto, ya arranca enero y febrero, y eso arranca, uno dice, bueno,
listo, puede ser chévere y funciona enero y febrero, pero arranca abril, mayo, dice, ese 5 yo quedé colgado. Ese es como como el análisis que se hace del otro lado. Es ahí donde uno dice, y usted dice, bueno, sí, pueden tener razón, por eso podemos ser un poquito más flexibles. Por eso, es que usted acaba de decir, Juan, la clave de todo. La clave de todo está en el control de la inflación. Exactamente. En el control de la inflación, no en el alza de los salarios. O sea, si hay una estrategia de control inflacionario, expliquémosle un momentico a la gente como qué es la inflación. Sí, Se habla mucho claro, de inflación. claro, Mire, la inflación se define como el alza generalizada de precios. Ahora, ¿por qué suben los precios? Porque la economía está regida por el principio de oferta y demanda. Es decir, a mayor oferta, disminuye el precio. A mayor demanda, aumenta el precio. Es decir, cuando se reduce la oferta, aumenta el precio. ¿Listo? Cuando se aumenta la demanda, se disminuye el precio. Entonces, cuando nosotros controlamos los precios, lo que estamos haciendo es dándole a la gente la posibilidad de que pueda acceder masivamente a esos bienes y servicios. Claro. Pero cuando usted simplemente sube el salario y no tiene control sobre los precios, lo que haga por aquí, no haces nada. Lo que, como decían las abuelitas, lo que hace con la mano lo borra con el codo. Antes de revisar otro escenario, que ya le vamos a plantear al presidente ejecutivo nacional de ACOPI, a Rodolfo Correa, parodia para este tema. Salario mínimo, ¿qué escogió? Sí, salario mínimo. Claro, hagámosle. Listo, va. El salario cada año tiene una lucha muy cruenta. La CUT y ACOPI proponen de lo que el otro año aumenta. Que no termine el gobierno decidiendo en forma lenta. El 31 a las 12, donde nadie se dé cuenta. Ojalá que la balanza sea bien equilibrada y que a la empresa no quede la soga muy apretada. Que el trabajador no haga una cuenta desbordada. Sin empresa no hay empleo y sin empleo no hay nada. Bueno, bien, Caneca, gracias por la parodia. En este ejercicio de escenario no hay acuerdo. Se va por decreto. Así es. 30 de diciembre y se va a 2 dígitos. Bueno, póngale si quiere el 9, 10%. ¿Cómo impacta eso al empresario MIPYME? Eso es desastroso. Porque mire, Felipe, vamos a suponer que estamos hablando de un pequeño empresario que tiene 10 trabajadores. Un microempresario. Entonces usted llega y le sube el 10%. Sí. Tiene 10 trabajadores. Eso termina convirtiéndose en un nuevo trabajador. Un empleado más. Un empleador sin producción. Sí, señor. Es decir, le sigue aumentando la carga al empleador. Y eso lo que produce es que él tenga que tomar una decisión y es salir de uno. Y no se le olvide un tema adicional. Desbalance. Tiene que salir de un trabajador. Y un tema que es transversal, lo que viene pasando con la reforma última que habló con el tema de productividad, que para el año entrante disminuye 2 horas más. Es decir, hoy a 31 de diciembre, los trabajadores en Colombia trabajan 46 horas. Estamos en 46. El año entrante a junio van a ser 2 menos. ¿Y eso qué va a pasar? Que va a tener que pagar más horas extras sin duda alguna. Es más, sin entrar incluso a la reforma laboral que propone la reducción del horario nocturno desde las 7 de la noche, que es una expectativa que el año entrante va a cruzar. Y a eso considérele otra cosa, Juan, y es que se estima que, oiga pues la cifra, el 65% del ingreso bruto de un pequeño empresario se dirige al pago de cargas estatales. Así es. Impuestos. Cargas en Tributos, general, todo, no todo. solo impuestos, cargas Todo, en general. sí, todo lo Que que- es, mire, impuesto a la renta, IVA, impuesto predial, impuesto de industria y comercio, los parafiscales, el CRE, todas esas cosas hacen que usted tenga un socio que de todo lo que usted recibe lleva el tiene que dar el 65% 65 sin hacer nada. Así Y es. eso contando con que muchas contrataciones se pagan a 60, 90 días al pequeño empresario. Exactamente, Con las cuando, facturaciones. cuando, por ejemplo, el pequeño empresario es proveedor de otra empresa, la empresa le dice, listo, a 90 días. Así es. Hermano, y Ahora- entonces, no voy a buscar plata prestada. Y entonces va al banco El y interés. Y las la tasas. tasa de interés elevada. Bien alta, Y claro. entonces el Banco de la República dice, no puedo bajar las tasas porque si bajo Sí. las tasas aumento la inflación. Es que la Así- economía, mi querido amigo, No, y no se le es un olvide, juego. y no se le olvide que para el empresario tiene un tema de una carga
y es que es el 15 de febrero, que hay que pagar sí o sí las cesantías a los pero yo fondos. le voy a poner otro. Para Sí. el caso de Antioquia estamos con el presidente nacional, pero la Asamblea acaba de imponerle una carga a partir del 1 de enero al sector comercial e industrial y residencial 4, 5 y 6, la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana. Los empresarios de Antioquia afectados por otra decisión gubernamental. El asunto es que los gobernantes creen que meterle la mano al bolsillo de la gente es un resorte que no se revienta. Eso se revienta y eso repercute, porque lo más fácil siempre es trabajar con la plata del otro. Que decía Margaret Thatcher, la plata pública no existe. No existe la plata pública, porque de algún bolsillo tiene que salir, y sale es del bolsillo de los contribuyentes. El Estado es improductivo, el Estado no genera riqueza. El Estado debería tener claro que su papel debe ser el mínimo posible para poder garantizar el mínimo de impuestos posibles, de tal manera que la gente pueda desarrollarse de forma autónoma. Entonces le entiendo, que dejemos claro en este punto. ACOPI Nacional, ¿qué opina de esa medida que acaba de tomar el gobierno de Antioquia? De ese, es que llamarlo gravamen impuesto de actividad legal aún no es muy claro. Porque ¿cómo es? Porque ¿cómo sale? Sale como un impuesto, definitivamente. Una sobretasa. Exacto. Es una tasa, una sobretasa. Acuerde que consumo de energía. a nosotros nos enseñaron en derecho es tasa, contribución y impuestos. Exactamente, prácticamente. ¿Qué opinan ustedes, los empresarios, los que generan empleo en los pequeños, medianos? ¿Qué opinan de ese impuesto o de esa tasa que acaba de ser Nosotros promulgada? manifestamos con mucho respeto nuestra oposición a esa tasa. La voz no fue escuchada y se aprobó finalmente esa tasa por la Asamblea Departamental. Creemos que seguimos echándole carga a las empresas para que cada vez sea más difícil producir. Pero ustedes, abogados, ¿no van a país. poner la batería legales de ustedes a demandar esa ordenanza? No, nosotros no van a gastar con eso. Nosotros no vamos a iniciar una batalla judicial frente al gobierno, además porque digamos que nosotros trabajamos con la institucionalidad. Ya. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, ni somos oposición, ni somos gobierno. Nosotros trabajamos con las instituciones de la República. Somos institucionalistas. Pero hay veces los gobiernos, Felipe, lo sabemos, cuando no se apoyan, y eso es del espejo nacional, cuando no se apoyan ciertas medidas, son opositores o son ultraderecha, como viene pasando en el gobierno nacional, que cuando no aprueba una cosa, está la otra. Hay veces no se goza como esa claridad que usted tiene hoy. Cuando no se aprueba, usted del otro lado. Ese es el gran problema. Sí, ese es el, digamos, lo que se llama el maniqueísmo. Tal cual. Ese es el maniqueísmo al que en Colombia estamos muy acostumbrados, a que si usted y yo tenemos alguna diferencia, usted es mi enemigo y usted del extremo contrario. Eso ya me tiene a mí sin cuidado, yo ya tengo bastante callito sobre eso, tengo la formación académica, la preparación personal y profesional para poder tener el carácter de decir, no, nosotros no somos ni de aquí ni de allá. Muy bien. Nosotros tenemos claro que los intereses que defendemos son los de la economía colombiana, los de la protección de la industria, los del impulso del desarrollo económico del país, sin ideologías. Y hay derecho a disentir. Sí, por supuesto, claro. por supuesto. Gústele o no le guste. Total. Y apoyaremos de los gobiernos, sea de izquierda o de derecha, lo que esté bien, y criticaremos lo que esté mal con total autonomía. Y también respetamos lo que piensen otros gremios, porque no somos un apéndice de ningún otro gremio. Este gremio es un gremio independiente que representa la inmensa mayoría del tejido empresarial del país. Cerremos la conversación con el balance 2024 para el sector empresarial, específicamente para el sector MIPYME, micro, pequeña y mediana. Exacto. 2024, ¿cómo termina el sector? Los pequeños empresarios de Colombia cada vez más ahorcados, con una mayor carga tributaria, con una medición de utilidades cada vez menor, con inseguridad, que es una gran preocupación. Hay cientos de miles de pequeños empresarios de Colombia extorsionados por los grupos y bandas criminales en los barrios de las distintas ciudades del país. La situación es bastante compleja. Pero adicionalmente, con una gran falencia, y es la ausencia de una política de Estado para el impulso de las MIPYMES, de la micro, pequeña y mediana empresa. En Colombia no hay una visión de la pequeña empresa a mediano, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo.
lo que está pasando con este gobierno es lo mismo que pasó con los otros gobiernos, que las pymes nunca tuvieron una política. Están de Estado. asfixiando las pymes, sería el titular. Sí, señor. Y si las terminan de asfixiar, ¿qué pasa con el empleo nacional? Pues mire usted Y la lo que le decía, productividad. 72% del empleo formal que genera en Colombia viene de las MIPYMES. Lo que pasa es que aquí no se escucha el pequeño empresario y vuelvo y le repito, es fundamental porque son la inmensa mayoría, son los que generan la gran estabilidad de la economía nacional. Uno podría pensar que el contexto permitirá cambios hacia lo positivo en 2025 o que esta condición de gobierno nacional, de gobiernos territoriales, de cargas de impuestos y demás, lo que va a hacer es cada vez más achicar el espacio del pequeño empresario. El empresario en Colombia se encuentra en un sándwich. Nos encontramos en medio de una, perdone la expresión, una verdadera pelotera política en donde de un lado le tiran al otro y en medio de esa disputa está el empresario que cada vez tiene menos apoyo, que cada vez tiene menos incentivos, que cada vez tiene menos acceso al crédito, menos apoyo para su impulso tecnológico, menos impulso para la formación de su talento humano. Esa es una situación muy difícil, pero aún así, ¿cómo le parece a usted? Sigue sobreviviendo el pequeño empresario. Impresionante. Un pedacitico. El añadido, Que- la ñapa. ¿Usted cree que este gobierno en estos años que falten podrá reconocer que esta es la verdadera economía popular? Que esos empresarios de 5 o 10 trabajadores es eso, empresa formal, que paga impuestos, que paga para fiscales, es la verdadera estrategia de una economía popular, que es lo que el gobierno ha dicho. en Eso es lo estos que hemos tratado de decirle. Sí. Mire, es que si ustedes realmente quieren Sí. impulsar la economía popular, Es tienen que esta. apoyarse al Es esta, microempresario. claro. Este es el sector. Claro que hay que Claro. apoyar también a los tenderos, hay que apoyar también a los peluqueros, hay que apoyar también a todos los que tienen micronegocios, Sí, señor. o más bien la nanoeconomía, que es lo que yo llamo, porque ujú. existe la microeconomía y la nanoeconomía, también hacen parte de la economía popular. Pero yo creo que más allá de hablar de lucha de clases, Sí. y más allá de seguir avanzando en la división de la economía, lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo. Por eso es Muy que bien. con lo que empecé diciéndoles, por eso yo creo en Kant, Así. aunque Kant ha pasado de moda. Y aunque cante, Salud, cante, salud. Y aunque cante. Ah, no, pero venga, antes de que cierre cantando, es que me mandaron a preguntarle una cosa. Señor. Oiga, cantando. Que si usted va a volver a aspirar a alguna cosa, me mandaron a preguntar. Oiga, Señor. hemos tomado una decisión en familia de A ver, dar ¿qué- un paso al costado de la política. ¿Cómo así? Para siempre, sí. Para siempre. Para siempre. Sí. Esto queda grabado. Quedó grabado. Sí. Doctor Correa, gracias. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Si aumenta mucho el salario, es fijo que al otro día la plata no va a alcanzar debido a la carestía. Gracias. Chao, chao. Chao, permiso.